¿Qué hace que provoque odio? ¿Qué es lo que hace que provoque odio? Dice la palabra de Dios que una de las principales causas por las cuales se provoca odio o hay odio en el corazón del hombre es la envidia. Cuando tú sientes envidia por los demás, empiezas a anidar en tu corazón odio. Me fui a la palabra al diccionario Strong y dice en la palabra 8130 y la 8135 dice, significa en arameo y en hebreo sane o sina, que quiere decir aborrecimiento, enemistad, menosprecio, aversión, contrario, enemigo, odiada, odiar, odioso, odio. Pero en sí, ¿qué quiere decir la palabra odio en el diccionario? En el diccionario quiere decir que es algo contrario al amor, contrario a la amistad, opuesto al amor. Los psicólogos dicen que la mente, el cuerpo y las emociones se conectan a sí mismos y que estas conexiones tienen su inicio en la parte del cerebro, en la parte frontal, en la parte del centro del cerebro. Y estas cuando hay ira o cuando hay odio provocan que se liberen ciertas hormonas como es la adrenalina, el cortisol y la prolactina. Mientras más tiempo pasan estas sustancias dentro del cuerpo humano, se van encargando de dañar el sistema inmunológico. Y el organismo es más susceptible a ser dañado por cualquier cosa externa. Esto lo dicen los investigadores de la Facultad de Medicina de Rochester. Hay una relación con el cerebro, también dicen ellos. Y estas zonas se activan cuando se siente un amor romántico. ¿Qué quiere decir? El amor romántico y el odio están en la misma parte del cerebro. Es por eso que vemos en la Biblia que cuando Amón ama a Tamar, su media hermana, la ama de una manera desmedida y siente un amor romántico, platónico y desmedido por su hermana. Pero también este amor, en el momento en que Amón seduce a su hermana o la viola, porque la realidad es que la viola, al momento que termina, la repudia y la empieza a odiar de una gran manera y la corre de su presencia. ¿Alguien de ustedes ha amado de tal manera que a los días después empieza a odiarlo al ser amado? ¿O no les ha pasado? De repente sienten un gran amor por una persona y días después sienten un gran odio por ella. Es porque el cerebro está conectado. El amor y el odio están conectados. Y cuando pasa algo, cuando hay un repudio, cuando hay un rechazo, entonces se convierte en odio. ¿Ok? Si usted deja pasar o sigue o continúa con el odio y no le pone freno, eso va a causar síntomas físicos y emocionales en su vida, dañando su cuerpo tarde o temprano. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son los signos del odio? Y ahí les van. El odio puede generar aversión, rechazo profundo, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico del hogar o de la pareja, y ocasionalmente destrucción, deseos de suicidio y de muerte, enojo, molestia, rabia, irritación, coraje, ira, indiferencia al ser amado, mal humor. Y dijeran a las mujeres, estoy harta de ti, porque esta es una emoción de las mujeres, el decir, estoy harta. ¿Les ha pasado, mujeres, o no? ¿Verdad que sí dicen muy seguido eso? Altera tu estado anímico, genera estrés, ansiedad y depresión. El odio
es el producto del resentimiento y es contrario al amor. Expresa una actitud hostil, agresiva y repulsiva en contra de alguien o de algo. Esta puede ser por frustraciones, rivalidades o envidias. Es un sentimiento inagotable que cuesta trabajo perdonar y olvidar. Saben que esta es una iglesia de guerra y que nos dedicamos a dar libertad al cautivo. Este es uno de los peores sentimientos que anida el ser humano. Cuando el hombre o la mujer experimentan el odio, ese odio consume hasta sus huesos, provoca enfermedades tan graves como el cáncer de huesos, como la artritis y el reumatismo. También provoca problemas cardíacos, hace que el sistema respiratorio sea lento, no hay una oxigenación correcta, provoca diabetes, el odio también. ¿Y por qué la diabetes? Porque la diabetes es un síntoma de odio a sí mismo. Personas que tienen varices o problemas circulatorios como lupus, etc., es porque tienen odio a sí mismos. Se odian tanto a sí mismos que empiezan a caer en enfermedades. La esclerosis múltiple también es causa de odio. El colesterol alto es causado también por el odio y es provocado por un enojo o hostilidad en el ser humano. El cáncer es provocado por no perdonar, por guardar odios. Hay afecciones en el sistema digestivo y en el nervioso, hay una alteración. Hay úlceras en el estómago. Y hasta ahí le paré. Había más cosas. Creo que el odio es algo muy dañino para el cuerpo. ¿O qué piensa usted? ¿Si está fuerte o no? Y sin embargo es tan común en el ser humano estar odiando a sus seres queridos. Y el odio es principalmente entre las parejas. Es donde más se manifiesta el odio, pero también se manifiesta en los hermanos, entre los hermanos. Podemos ver la historia de Caín y Abel, cómo Caín mata a su hermano por envidia, porque se vio favorecido por Dios. Podemos ver también cómo Amón desprecia y odia a su hermana después de que la violó. Podemos verlo en el Génesis también 19, 18 y 31, como Jacob se enamora de Raquel y resulta que le entregan por esposa a Lea. Y dice la palabra que Jacob la rechazó, la repudió y prefirió trabajar los 7 años más para conquistar o obtener el amor de Raquel. Podemos ver cómo en Deuteronomio 22:13 cómo Dios establece una ley en la cual protegía a las mujeres que eran rechazadas por sus maridos, que eran repudiadas. Pero ¿qué dice también la palabra de Dios acerca de los hombres? Dios nos dice que debemos de guardarnos de todo odio. Y en Proverbios 10:12 nos dice Dios: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Una rencilla puede llevarte de tal manera a odiar a una persona. Un rencor, una pequeña falta de perdón puede provocar un resentimiento en tu alma que tarde o temprano se va a convertir en odio si no perdonas a esa persona que te lastimó. Amén. El odio es un mal y es fruto del pecado. Dios hizo que cada uno de nosotros viviéramos como hermanos, dándonos amor unos a los otros y no expresando palabras de odio, de rechazo o de repudio. El odio nacido de la envidia, ¿sabes a dónde conduce? Al homicidio. Era tanta la envidia de Caín que mató a su hermano. Provocó homicidio. Si tú no sabes parar este sentimiento, puedes provocar homicidio o tu propia muerte. Tenemos que parar. Esto es de origen satánico. Esto no es de Dios. El odio no es de Dios. El odio que provoca muertes y homicidios es de Satanás. Satanás es el padre del homicidio. Es homicida desde el inicio. Me gustó el versículo bíblico que vi en la
en una Biblia católica y está en Sabiduría 2.24, Sabiduría 2.24, y dice: pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. ¿Envidia a quién tenía el diablo? Al hombre, porque Dios lo creó a imagen y semejanza. Entonces el diablo le dio tanta envidia del hombre que decidió matarlo, buscar su destrucción, seducirlo, engañarlo y provocar su destrucción y muerte. Y dice Sabiduría 2.24, se lo repito: pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son sus secuaces? Aquellos que odian, aquellos que tienen envidia, aquellos que les causa dolor ver el éxito de los demás. Esos son los secuaces del diablo. Por lo tanto, un cristiano no puede permitirse tener envidia o odio acerca de sus hermanos, acerca de su esposo o su pareja. No podemos permitirlo, porque eso es del diablo. Amén. El mundo ha sido entregado al odio. ¿Por quién? Por el diablo, porque se convirtió en el rey de este mundo, en el príncipe de este mundo. El Señor y señores es Dios, es Jesucristo. En Tito 3.3, ¿qué nos dice? Tito 3.3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vimos que la palabra odio también significa aborrecer. ¿Qué es lo que va a venir a nuestras vidas si nosotros seguimos odiando? Ahora, ¿el hombre justo podrá odiar? ¿El hombre cristiano podrá odiar? ¿No o sí? Bueno, no debe. Pero no debe. Esa está buena. El esquema envidia, odio, homicidio se aplica en todos los sentidos. El impío odia al justo y se conduce como su enemigo. ¿Qué quiere decir? Todo justo, todo hombre justo, siempre va a haber alguien que se levante en tu contra. Siempre va a haber alguien que te odie por ser justo, por ser bueno, por buscar las cosas santas, por buscar las cosas agradables de Dios. Siempre va a haber alguien que se levante en contra tuya. Entonces debes estar preparado a que va a haber gente que se levante en tu contra, te calumnie, te difame, diga cosas feas acerca de ti, porque te ve de una manera justa y te ve mejor que él. Y va a buscar la manera de tumbarte para él posicionarse en una mejor situación que tú, delante de los hombres. Por eso todo hombre cristiano debe estar atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando uno como cristiano vea o perciba que la gente guarda un odio, un rencor, hay que acercarnos y establecer un lazo de amor y de paz. Hay que acercarnos a esas personas que a lo mejor por un desdén que lo hiciste sin querer, a lo mejor te empezó a guardar odio. O por algo que hiciste sin pensarlo, te empezó a guardar odio. Hay que limar las asperezas. Amén. Vemos la Biblia habla acerca de cómo los hombres malos se levantaban contra los justos. Ya vimos el caso de Abel y Caín. Ya vimos el otro caso es Jacob y Esaú. Esaú quería matar a su hermano. Jacob que salió huyendo. ¿Cierto o no es cierto? Los hijos de José, ¿qué le hicieron a José? Los hijos de Jacob, ¿qué le hicieron a José? Lo vendieron. ¿Por qué? Por envidia. Lo encerraron en un pozo. Muy bien, hermana. ¿Qué le pasó ¿qué hacían los reyes impíos en contra de los profetas? Unos los mataban, otros los desterraban, otros los encarcelaban. A Jeremías lo echaron en un pozo, en una cárcel. ¿Por qué? Porque eran reyes impíos. Y los profetas, como eran emisarios de la palabra de Dios, a los reyes no les gustaba que les dijeran sus cosas y odiaban a los profetas. Los malos, los piadosos de los salmos,
Los salmos están llenos de hombres impíos que se levantan en contra de los hombres justos, y los hombres justos levantan un clamor a Dios para que Dios los liberte y los libre de todo mal. Amén. El Salmo 129 está lleno de un cántico de guerra en contra de nuestros enemigos. La Jerusalén también se levantan en guerra contra Jerusalén. Entonces, ¿qué podemos concluir en cuanto a esto? De que siempre va a haber hombres malvados levantándose en contra de los justos a causa del odio. ¿Qué podemos concluir con esto? Debemos de decir, al que Dios ama es odiado. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Cuando me convertí a Cristo fui muy odiado. Yo me imagino que tú has pasado las mismas. Tu familia se le ha levantado en contra tuya. Y han de haber dicho muchas cosas feas y desagradables en contra tuya por haberte convertido a Cristo. Entonces, al que Dios ama es odiado, sea porque su preferencia suscite envidia, o sea porque representa un reproche viviente para los pecadores. En 1 Samuel 8:7, ¿qué le pasa al profeta Samuel? El profeta Samuel va y exhorta a Israel de que está pecando, y Israel se levanta en su contra. El profeta Samuel levanta un clamor a Dios, y Dios le dice: no te preocupes, no me estás rechazando a ti, me estás rechazando a mí, dice Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El que odia a su hermano por ser justo no solamente está rechazando la relación armoniosa o de amor entre hermanos, sino que también está rechazando a Dios. Es por eso que nosotros debemos de entender que debemos de amarnos unos a otros. Amén. Hace rato que nos pregunté, entonces ¿el justo odia? ¿El hombre cristiano odia? No debemos de odiar. No debemos de odiar. Se supone que ya somos una nueva criatura. En Levítico 19:17, la palabra de Dios dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados. ¿No aborrecerás a quién? A tu hermano en tu corazón. ¿Razonarás con quién? Razonarás con tu prójimo. Esta palabra es clara. Tenemos que razonar, tenemos que ponernos de acuerdo uno con el otro para evitar estas palabras de odio, o para evitar este sentimiento de odio, para no participar de este pecado que puede causar la muerte. Amén. En Números 10:35, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando te levantes, tú debes de decirle a Dios: Señor, que huyan delante de mí aquellos que me aborrecen, aquellos que me desprecian, o aquellos que se quieren levantar en contra mía. Ayúdame a estar justo delante de tu presencia, pero también ayúdame a razonar con mi prójimo, de tal manera que podamos encontrar un vínculo de amor y evitemos todo enojo. Amén. Esa es la oración que debes de hacer día con día. ¿Para qué? Para que tú, siendo justo, no peques y no caigas en este pecado de odio que es de Satanás. Amén. En Amos 5:15, Dios nos dice que debemos de alejarnos de todas las cosas que Él odia y que Él aborrece. Amos 5, ¿qué les dije? 5:15. Y dice: aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. ¿Qué nos dice Dios? Que aborrezcamos el mal. ¿El odio qué es? Mal. Es aborrecerlo. Odio significa aborrecer. Debemos de odiar el mal, odiar las cosas malas que se levantan en contra nuestra, y debemos de amar el bien. Debemos de establecer justicia, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir establecer justicia? Establecer justicia quiere decir establecer lo bueno, lo que es correcto. Y lo correcto entre hermanos es que busquemos una solución a nuestra problemática, a nuestros problemas. Amén. Proverbios 8:13.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice Dios, aborrezco. Cuando tú odias a alguien, empiezas a decir una serie de insultos, que eso se convierte en una boca perversa. Cuando tú estás levantando todo el resentimiento, todo el odio, todo el rencor que tienes en tu corazón y se lo dices a tu enemigo, o se lo dices a la persona que amas y que se ha convertido en tu enemigo, lo que estás haciendo es levantando juicio sobre tu boca, juicio sobre tu vida. Dios quiere que nos pongamos a cuenta a través de un manto de justicia, vistiéndonos de justicia del amor a Dios. Amén. Amén. ¿Dios odiará? ¿No odia a Dios? ¿Odiará a Dios? ¿Odiará a Dios? Unos dicen no. ¿Saben qué? Dios sí odia. Dios sí odia. ¿Pero qué odia? El pecado, la idolatría. ¿Qué más odia? A los hombres perversos y malvados también los odia Dios. La desobediencia. A los tibios. Bueno, se dice, a los tibios vomitaré, dice. Ok. El Dios santo, el Dios celoso, su mismo amor implica una repulsión violenta hacia el pecado. Odia la idolatría, Jeremías 44:4. Odia la hipocresía cultural, Amos 5:21. Odia la rapiña y el crimen, Isaías 61:8. Odia el falso juramento, Zacarías 8:17. Odia a los hombres que repudian a sus esposas y se divorcian y se desligan de ellas y son desleales. Dios también odia el repudio. Por si no lo sabe, ya lo sabe. Amén. Malaquías 2:16. Malaquías 2:16. También Dios odia al violento, a los hombres violentos. Salmo 5:6, Salmo 11:5. Odia al idólatra, Salmos 31:7. Odia al hipócrita. Eso está en Eclesiástico, Biblia Católica 27:24. En general, Dios odia a los malhechores, Salmos 5:6. Odia a Israel infiel, Oseas 9:15. Dice Dios en un versículo, he amado a Jacob y he odiado a Esaú. Romanos 9:13. ¿Y saben por qué odiaba a Esaú? ¿Saben por qué Dios odiaba a Esaú? Porque Esaú quería matar a Jacob. Pero no solamente entre hermanos lo quería matar, sino que también el pueblo de Edom, que de ahí venía. O sea, este pueblo nace a través de Esaú. O sea, eran sus descendientes de Esaú, el pueblo de Edom. Entonces ellos se levantaron en contra de Israel y ellos los mataban. Cuando Israel pasó por la tribulación de Babilonia y de Asiria, Israel huyó. Y cuando estaban huyendo, los pueblos de Edom, el pueblo de Edom mataba a los judíos, mataba a Israel, a los israelitas. Esto está en Salmo 137:7. En Abdías 10:14 también está. ¿Ok? Así pues odia a Dios a quién? Al pecador, al pecado. Dios odia al pecado, pero querrá matar a través del odio que siente Dios a causa de todo lo que hace el ser humano. ¿Querrá Dios matar al hombre? No. No, lo que Dios quiere es que se arrepienta de sus pecados y que pueda tener vida, una vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cómo se presentó Jesucristo ante los fariseos, saduceos, herodianos y todas las sectas que había en ese tiempo? ¿Cómo se presentó? Como un Dios de amor, ¿cierto o no? Como un hombre de amor, de respeto. Pero sin embargo sus enemigos, ¿cómo lo veían a él? ¿Cómo? Con odio. Lo envidiaban.
Jesucristo fue elegido por Dios para venir a darnos vida y vida en abundancia. Él fue producto del odio de ser hijo de Dios. A él lo envidiaron los fariseos, los saduceos. A él contra él se levantó un odio y condenación. Vemos que los jefes israelitas odiaban a Jesús porque ellos querían tomar el lugar que él tenía, y veían cómo Jesucristo llamaba masas, llamaba multitudes, y ellos no lo podían hacer. Entonces empezó a sembrarse en ellos un odio, una envidia por Jesucristo. Tenían frustración de que ya casi no les prestaban atención y le prestaban más atención a Jesucristo y a sus enseñanzas. Había un odio malvado. ¿Qué querían los fariseos y los saduceos? ¿Qué querían de Jesucristo? Matarlo. ¿Qué querrá el mundo acerca de ti? ¿Qué querrá el mundo? ¿Qué querrá Satanás en contra tuya? Matarte. El mundo en su depravación siempre está buscando a quién matar, a quién destruir. Amén, robar, matar y destruir, así es. El odio es ciego. El odio es ciego. ¿Y sabes qué? Muchas veces es inmotivado. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces tú no haces nada. La verdad es que no haces nada, pero sin embargo alguien te tiene odio. Así le pasó a Jesucristo, sin razón alguna. En Juan 15:25, así le pasó a Jesús. Sin razón alguna se levantaron en contra de él para matarlo. En Juan 15:23, odiaron a Jesús tanto que también estaban odiando a Dios mismo. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Fue víctima de qué? Del odio, y murió en una cruz. Era tanto el odio de los fariseos, de los saduceos, de todas esas sectas que había en ese tiempo, que decidieron matar y crucificar a Jesucristo. Jesucristo murió víctima del odio, pero con su muerte, ¿sabes qué estaba haciendo? Salvándonos a nosotros de sentir odio. Él estaba crucificando el odio en esa cruz. Estaba clavando en esa cruz todo odio y todo resentimiento, todo repudio, todo rechazo. Vamos a Efesios 2, 14, 16. Efesios 2, 14 al 16. Todos ahí, porque sí es importante este versículo. Efesios 2, 14, 16. Para que entendamos a profundidad lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando cuando Jesucristo estaba muriendo en esa cruz. Y al morir, ¿qué pasó? Todos ahí, amén. Y dice así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El odio es producto de enemistades, de rencillas, de rencores, de palabras inadecuadas expresadas en al momento, de un repudio inmotivado. Jesucristo murió en esa cruz para que nosotros claváramos ese sentimiento de odio, y también vino a reconciliarnos unos con otros, para que nosotros no estemos padeciendo un odio enfermizo. Amén. Esta muerte es un acto de amor que reintroduce el amor al mundo. Jesucristo lo que estaba haciendo era volviendo a introducir el amor que se había perdido, la falta de interés o la indiferencia que había entre el ser humano. Dios estaba motivando otra vez a que el hombre volviera a Dios y sintiera el amor que Dios siente por él. El amor que siente Dios por cada uno de nosotros, y que nos dice Dios que debemos de amarnos unos a los otros. Amén.
Tú y yo tenemos que entender que esa muerte en la cruz es la que nos va a dar la sanidad y va a alejar todo el sentimiento de odio de nuestras vidas. Amén. El odio del mundo contrae o ataca a los cristianos. Eso es una realidad. Vamos a 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18. Todos ahí también para que la lean. Fíjense lo que hizo Jesucristo. Jesucristo cuando estaba en vida le pidió a Dios que no quitara a sus discípulos del mundo. ¿Están de acuerdo? Que no los quitara. Sabía que el mundo era pecador, sabía que el mundo los iba a matar, sabía que el hombre los iba a matar, pero sin embargo Jesucristo rogó al Padre y le dijo: no los quites de este mundo, solamente te pido guárdalos. Y eso es la oración que Jesucristo está haciendo a cada uno de nosotros, que hemos sido odiados sin razón. Toda persona que se siente odiada sin razón, este es un versículo en el que Jesucristo está diciendo que va a guardar tu vida. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿De quién es el sentimiento de odio? Del maligno. Entonces, la persona maligna no te toca. El problema es cuando tú decides que ese hombre que está odiando le reciba sus insultos, le reciba su repudio, y entonces te le empiezas a creer y entonces te empiezas a odiar a ti misma o a ti mismo. Ese es un gran problema. Amén. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios acerca de este sentimiento? Que debemos de odiar. Que debemos de odiar el mal y que debemos dejar a un lado todo el sentimiento de odio, de rechazo para con nuestros hermanos o los hombres. Debemos de odiar ese mal y no a los hombres, ¿ok? No a los hombres. Vamos a 1 de Juan 2:9 al 11. 1 de Juan 2:9 al 11. Dios nos pide que no tengamos odio, ni siquiera uno pequeño, en el corazón en contra de nuestro hermano. El que odia a su hermano, la palabra de Dios dice claramente que está en tinieblas. Y si estás en tinieblas, ¿en dónde estás? En el infierno. Estás atado en un diseño satánico, demoníaco, en el mismo Abadón, en las mismas tinieblas. Tienes que ser libre. Amén. Primero de Juan 2:9-11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Todo aquel que aborrece, en 1 de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en Cristo, en Él. Les voy a repetir este de 1 de Juan 3:15. Y dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Él. ¿Qué nos pide Jesucristo? Amar inclusive a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. Lucas 6:27. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Sabes qué pasa cuando tú le haces bien a alguien que te aborrece? Estás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Y en el día del juicio, eso le va a venir por destrucción. Pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Tú te estás limpiando de todo sentimiento de rechazo o de odio o de rencor o de rencilla. Es por eso que nosotros debemos de ponernos a cuentas con la gente y amarlos. Amén. Solo el amor da vida y nos hace semejantes a Dios. ¿Qué es lo que nos da vida? Y si el amor nos da vida, ¿qué va a hacer el odio? ¿Qué nos va a dar el odio? Muerte.
muerte. Si el amor es vida, y el odio es un sentimiento contrario, entonces el odio que está provocando, muerte. Muerte. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Jesucristo quiere que nosotros entendamos que el amor está en Él. El amor está en el Padre. El amor está en el Espíritu Santo. Y quiere que seamos llenados por Él, por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice que los frutos del Espíritu Santo es amor, paz y gozo. Cuando nosotros sentimos amor, la vida se nos va llenando de alegría, se nos va llenando de felicidad y de gozo. Pero también sentimos en nuestra alma, en esta parte de nuestro tórax, sentimos paz. Aquí se siente la paz. Aquí se siente el amor. Aquí se siente la alegría y el gozo y la felicidad. Pero ¿en dónde se siente el odio? También aquí. Se siente la muerte, se siente la tristeza, se siente el rencor, se siente la ansiedad, te roba la paz. Y empiezas a sentir opresión aquí en esta parte. Empiezas a sentir una angustia aquí. Y es lo que va provocando la muerte. Es lo que va provocando la muerte. Dios quiere que te sientas bien de aquí. Dios quiere que te sientas bien de tu plexo solar, de tu corazón. Ahí está la vida. Ahí está la vida. Por eso es necesario que nosotros alejemos todo odio de nosotros y empecemos a vivir una vida nueva, una vida reconciliada, no solamente con Cristo, no solamente con Dios, porque yo sé que todos los cristianos hemos venido a ser reconciliados con Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos cristianos no han entendido que Dios no solamente es un Dios vertical, sino también horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente debemos de buscar la reconciliación con Dios, sino también tenemos que buscar la reconciliación con los hombres. ¿Y qué mejor con tu esposa o con tu esposo? ¿Qué mejor con tu hermano o con tu hermana? Es el momento en que nosotros soltemos toda rivalidad, toda envidia, todo deseo de ser el mejor. Entre los hombres, entre los hermanos, no debe de prevalecer eso. No es una rivalidad. El amor del Padre siempre es diferente para cada uno de nosotros. Y el Padre ama de diferentes maneras, pero a todos nos ama. Así es el amor de la madre y del Padre terrenal. De alguna u otra manera te ama de una manera distinta a la de tu hermano. Y no estás compitiendo con tus padres por ser el mejor. No estás compitiendo con tu hermano por ser el mejor delante de tu padre o de tu hermana o de tu madre. Eso tenlo muy grabado en tu mente. Compite por ti mismo, en ti mismo. Mejórate a ti mismo, pero no te compares con los demás. Cuando las personas empiezan a compararse unos con otros, esto provoca frustración. Cuando tú te comparas con tu hermano y ves ciertas áreas de tu hermano que es mejor que tú, va a traer frustración. Pero yo quiero decirte que tal vez no veas las áreas donde tú eres mejor que tu hermano. En vez de que te estés preocupando si tu hermano es mejor que tú, mejor preocúpate a ti mismo por ser mejor en todas las áreas donde estás fallando. Si tú estás sintiendo un sentimiento de rechazo o de repudio a tu esposa o a tu esposo, hoy es el momento en que también pidas perdón, que establezcas un vínculo de amor. La indiferencia también es odio. Y sé que muchos matrimonios pasan por indiferencia. Han dejado de decirse palabras amorosas, han dejado de tomarse de las manos, han dejado de abrazarse, han dejado de decirse palabras tiernas, han dejado de besarse, han dejado de comunicarse. La indiferencia también es odio.
Y la indiferencia provoca un sentimiento de rechazo y de repudio, principalmente en las mujeres, por la desatención de los hombres. Necesitamos ser hombres sabios, que expresemos y que seamos emotivos, que abracemos, que besemos, que tomemos de la mano a la esposa, que tomemos de la mano al ser querido. Madres, abracen a sus hijos, exprésenle su amor. Padres, reconcíliense con sus hijos. Dejen de ser tan gruñones con sus hijos. Disciplínenlos, pero en amor. No los regañen, no los insulten, no los maltraten. Exhórtenlos en palabras dignas de amor. Hablen bien de ellos, hablen bien con ellos. Hermanos, si tienes un sentimiento porque tu hermano es mejor y te estás frustrando, hoy es el momento en que le pidas perdón y que le pidas perdón a Dios y que sueltes todos esos resentimientos de odio en contra de tu hermano. Necesitamos limpiar nuestro corazón para que Dios nos pueda limpiar, porque si no somos limpiados por Dios, no hay medicina, no hay medicina, no hay medicamento que te pueda quitar eso. En el odio no hay un medicamento. Solamente es Dios quien puede limpiar. Solamente es Dios quien puede liberar. Solamente es Dios quien puede sacar este espíritu inmundo satánico de tu corazón. Pero para esto, Dios pide algo. Si quieres que Dios limpie tu corazón, si quieres que Dios sane tu herida, si quieres que Dios esté quitando ese resentimiento, esa envidia que tienes a Dios, Dios pide una condición. Es que perdones. Es que perdones y pidas perdón. Y cuando tú y yo perdonamos, Dios empieza a hacer su obra maravillosa de limpiar el corazón humano. Y cuando Dios limpia el corazón humano, la destrucción se va. Los síntomas de odio, ya dijimos que es destrucción. Es ira también, es enojo, es hostilidad, que lleva a la muerte, que lleva a la violencia, que lleva a la agresividad. Es necesario que ese corazón sea limpiado para que nosotros podamos ser restaurados en el amor de Cristo. Para que pueda entrar en el amor de Dios, ¿qué tiene que salir de nosotros? El odio. Este vaso está medio lleno. Si yo quiero que este vaso estuviera lleno de agua, lleno totalmente, ahorita vemos que es agua, pero este vaso es tu cuerpo. Este vaso es tu cuerpo. Y adentro de este vaso están los sentimientos. Y está lleno. El cuerpo, el alma, el espíritu está lleno. Para que pueda entrar el amor de Cristo, tiene que salir algo de aquí. Para que pueda entrar el perdón, tiene que salir algo de aquí. ¿Qué quiere decir? Yo no le puedo echar algo a una cosa que está llena. ¿Podríamos echarle algo cuando está lleno? ¿Cabría algo aquí? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vaciarlo? Lo vacío. Y a medida que se vaya vaciando esto, puedo ir llenando de cosas nuevas esto. Le podré echar refresco, le podré echar agua de limón, le podré echar muchas cosas. Pero si se trata de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu, ¿qué me conviene echarle? Amor, paz, gozo, paciencia, templanza, humildad. Entonces, si yo quiero que todo este odio salga de mi vida, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo, tirarlo, voy y luego literalmente lo tiro por la ventana. No vaya pasando el vecino porque si no le cayó encima. Está vacío. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros hacemos liberaciones? ¿Sabes qué hace Jesucristo en la vida de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu? Saca todo demonio, saca toda obra maldita, toda iniquidad, toda maldición, todo ese espíritu demoníaco lo saca. Y se queda el cuerpo, el alma y el espíritu vacíos. Vacíos.
Y cuando ese vaso está vacío, y no es llenado por el poder del Espíritu Santo, y no es llenado por el perdón, el amor, y todas las cosas buenas y maravillosas que trae Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo a nuestras vidas, cuando no es llenado, ¿sabes qué va a pasar? Van a venir los demonios más fuertes y más poderosos que los que tiramos por la ventana. Y van a llenar el cuerpo y lo van a destruir peor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si tú eres una persona que ha odiado, y hoy Dios te limpia, y hoy Dios te restaura y saca todo ese sentimiento de amor, y tú no lo llenas con la palabra de Dios, y tú no lo llenas con el poder del Espíritu Santo, y tú no lo llenas con el amor de Jesucristo, van a venir esos demonios peores. Y como ya se ha salido el demonio de odio, regresará ese sentimiento de odio con 7 demonios más poderosos, y entonces sí van a provocar tu muerte y tu destrucción. Es por eso que nosotros debemos buscar siempre la manera en que Dios sea el que nos llene. El que Dios sea el que esté limpiando nuestro cuerpo, alma y espíritu a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de la libertad que viene por Cristo Jesús, a través de la libertad por el fuego del Espíritu Santo. Y cuando nosotros deseamos esa llenura, empezamos a cambiar y a ser renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el odio desaparece, y el odio se va. Y entonces entra un profundo amor por todos tus semejantes, un profundo amor por tu esposa, por tus hijos, por los hermanos, y empiezas a anhelar la convivencia unos con otros, porque ya hay amor. ¿A quién le gustaría recibir de Cristo Jesús y sacar ese sentimiento de odio?